Bueno, hoy les vengo a hablar de cómics, por eso tengo puesta la remera de DC, más les vengo a hablar de cómics de DC. Les voy a hablar de uno de los cómics o una de las propiedades intelectuales, les diría más fallidas de la historia de DC. Les estoy hablando de Infinity Inc. y ahora van a ver por qué, si bien durante casi 40 años fueron como un poco el hazmerreír de DC, ahora están teniendo una segunda vida y van a tenerla también el año que viene y van a ver por qué. Así que esto es Ay, qué pesada, por supuesto. Bueno, les vengo a hablar de Infinity Inc. Voy a tener que hablarles un poquitito de su creador, que es Roy Thomas. Voy a tener que hablarles un poquito de la Justice Society, pero sobre todo, además, algunos de los conceptos que van a estar viendo acá. Si están viendo la serie de Stargirl, básicamente Stargirl es Infinity Inc. por otros medios, es una cosa muy astuta que está haciendo Jeff Jones. Vamos a hablar un poquitito más hacia el final sobre eso. Pero además en la película de Black Adam que se viene para el año que viene, que está muy inspirada por historias también de Jeff Jones en la Justice Society, pero algunos de los personajes, un personaje en particular, tiene su pedigrí también en Infinity Inc. Y me pareció que era un buen momento para hablarlo. Sobre todo porque es una propiedad tan maltratada por DC que el único tomo recopilatorio que existe de Infinity Inc. es este que tengo en la mano, que se llama The Generation Saga parte 1. Jamás salió la parte 2. Es decir, si se compran este librito, que es un librito de tapa dura bastante caro, tienen la mitad de una historia, la otra mitad nunca salió y el resto de la serie, que duró unos 5 años y son 53 números más unos anuales y unos especiales, imposible de conseguir salvo que lo estén leyendo en digital o se lo tengan, se consigan los numeritos en papel, y hasta donde yo sé tampoco nunca salió en España, así que nada, bastante mala leche. Vamos a ver si la mezcla de popularidad Stargirl más Black Adam nos lleva a algún lado. Como les decía, primero tenemos que hablar un poco de Roy Thomas. Les voy a hacer como un descargo. Yo sé que Roy Thomas, sobre todo por la gente seguidora de Marvel y que aprecia mucho a Marvel en los 60 y los 70, lo quieren mucho a Roy Thomas. Yo no les voy a hablar muy bien de Roy Thomas, pero ahora van a ver un poquitito por qué. Roy, muy jovencito, entró a trabajar a Marvel. Fue el asistente, el segundo, el que le hacía los coros a Stan Lee durante un montón de tiempo, y cuando hay una movida corporativa dentro de Marvel por la cual Stan Lee pasa a ser el publisher de Marvel, Roy Thomas pasa a ser el editor en jefe, aparte de ser guionista de montones de títulos claves, ¿no? Incluso es el que siguió a Stan y a Jack en títulos como, piensen en los X-Men, ¿no? En los de los 60. Luego dejó este cargo ejecutivo, siguió trabajando mucho tiempo en Marvel hasta que tuvo un desentendimiento bastante importante con una persona con la cual todos tuvieron desentendimientos, que es Jim Shooter. Les hablé de Jim Shooter cuando hablamos de Legión, que es el famoso niño prodigio de 13 años que se puso a leer cómics. Y se fue a laburar a DC, que es el caminito que hacen un montón de creadores. En DC le dieron mucho trabajo, ninguno de mucho prestigio. Qué sé yo, le dieron, por ejemplo, para escribir Wonder Woman, cuando Wonder Woman realmente no era un título popular, ni que la gente realmente apreciara. Algunas cosas más de feeling, pero la gran promesa para Roy siempre fue tener la oportunidad de trabajar con los personajes que él adoraba, que eran los personajes de la Era de Oro, los personajes de la Justice Society of America. Roy es probablemente el fan más grande de los cómics de DC de la Era de Oro que ustedes se puedan imaginar, y de hecho de la Era de Oro en general. Varias de las cosas que hizo en Marvel también tenían que ver con recontar o utilizar esos personajes de la Era de Oro de Marvel también, ¿no? Que incluyen, por supuesto, a Capitán América y a Namor, que son los más conocidos, pero hay un montón de otros personajes de guerra y de superheroicos también de la Era de Oro en Marvel. Bueno, hasta ahí breve reseña biográfica. ¿Qué tienen que saber además de Roy, aparte de que es muy fan de la Golden Age? Bueno, hay una revista que
creó otro fan, pero que inmediatamente él empezó a colaborar y luego quedó a cargo de, que se llamaba Alter Ego. Es como uno de los primeros fanzines que hablaban de cómics, una revista que después fue cambiando de formato y ahora es una publicación de bastante prestigio. Donde Roy siempre fue como muy, voy a utilizar el término psicoanalítico al respecto, muy anal, ¿no? Muy del detalle, muy del perfeccionismo. Y entre otras cosas, él siempre quiere como que todo funcione. Si pasó algo, aunque haya sucedido en una historieta que se publicó hace 40 años, tiene que haber una explicación para que eso pasó. Y esto implica muchas veces contar historias con continuidad retroactiva, lo que se llama una retcon, o meter tipo entre el número 42 y el número 43 pasó tal cosa, lo que pasa es que nunca nadie se las contó, como para explicar qué es lo que estaba sucediendo. Bueno, el tema es que a Roy le dan la oportunidad de escribir historias de los personajes de la Golden Age situadas en la Golden Age en una historieta que se llamaba The All Star Squadron, el escuadrón de las estrellas, vendría a ser, donde además él crea un concepto que es bastante interesante, que era que la Justice Society era parte de un grupo mayor de superhéroes, el All Star Squadron, que incluía a todos los personajes de la Golden Age, incluyendo aquellos que no eran parte de la Justice Society, e incluyendo aquellos que eran parte de las compañías que DC fue comprando a lo largo de los años, como por ejemplo los personajes de la firma Quality. Y todo esto transcurría, esto es antes de la crisis, piensen, estamos hablando del año 80 más o menos, sucedía en la Tierra 2. Entonces además él podía utilizar en la Era de Oro a Superman, a Batman, a la Mujer Maravilla, a una versión Golden Age de Aquaman, etcétera, etcétera. Es decir, los personajes, si se habían publicado en los años 40, Roy los podía utilizar acá. Y él lo que contaba eran historias que llenaban los espacios por entre medio de las historias publicadas. Entonces, las historias de la Justice Society salían en All Star Comics. Y entonces, es lo que contaba en las historias, bueno, ¿qué pasaba cuando vos no estabas leyendo All Star Comics con estos superhéroes? Bueno, la serie funcionó bastante bien, empezó con otro artista, pero bastante rápido empieza a trabajar en esa serie. Un muy jovencito Jerry Ordway, a Jerry Ordway lo deben tener por todo el tiempo que trabajó en las revistas de Superman. Y es, bueno, por supuesto, el entintador de la segunda mitad de Crisis por encima de los lápices de Pérez. Un tipo talentosísimo, con un estilo muy clásico en el sentido de, piensen, hombres muy buen mozos, mujeres muy atractivas, anatomía súper correcta, edificios súper correctos, vehículos a motor súper correctos, ¿no? Como con mucha atención al detalle. Una cosa que por ahí ahora está medio como pasada de moda, pero que el tipo realmente sigue siendo un maestro, porque todavía lo tenemos entre nosotros y sigue trabajando, muchísimo menos, por supuesto. Bueno, el tema es que este título funcionó mejor de lo que nadie esperaba. Roy además tenía el poder absoluto, era el escritor, pero era el editor también, y empieza además a trabajar con su segunda esposa, que se llamaba Danette. Después se cambió el nombre a Dan y su apellido a Thomas, así que se pasó a llamar Dan Thomas, que empezó a coplotear y a trabajar con él. Hay toda una telenovela sobre matrimonio anterior de Thomas y qué hacía Dan Thomas o no. No me voy a meter en eso. A los fines prácticos, cuando les digo Roy escribió, piensen que fueron Roy y Dan trabajando, digamos, los Thomases, por llamarlo de alguna manera. El tema es, yo no les puedo decir que Roy Thomas escribe mal. Lo que pasa es que escribe como muy clásico y demasiado obsesionado por cómo encajan las piezas del rompecabezas en algunos lugares. Y también con algunas cosas que tienen que ver con, por falta de una palabra mejor, con la moralidad, que están muy atadas a la época de la guerra. Son valores... Ni siquiera son valores boomers, porque justamente los boomers es la generación de posguerra. Son valores de lo que los norteamericanos llaman la Greatest Generation, que es los valores de las personas que efectivamente pelearon en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto a su vez con algunas cosas, estuve investigando un poquitito
A mi entender, Thomas es un objetivista randiano. De hecho, en la obra que les estoy comentando hoy, en Infinity Inc., hay varias referencias a Ayn Rand. En ningún lado está esto explícito, es decir, él no habla de esto en entrevistas, y comparado con, por ejemplo, Steve Ditko, que es el randiano más famoso de la historia de los cómics, claramente Thomas era mucho más blandengue, digamos. Y además hay otra cosa, que es que, más allá de su amor por la Golden Age, hay una sensibilidad de él que es una sensibilidad más Marvel que DC. Por supuesto, por eso probablemente también funcionó también All Star Squadron, por lo menos de entrada. Bueno, All Star Squadron estaba funcionando muy bien. En esa época, el título que más vendía en DC eran los Teen Titans, que eran los héroes juveniles, los Psychics de los héroes de la Tierra 1, que eran adolescentes, ¿no? Y tengan en cuenta que acá estaban contando historias de, por ahí, algunos adolescentes, pero en los años 40, y en los años 40 nadie era un adolescente, eras un niño o un adulto, ¿no? Básicamente, entonces adultos jóvenes, pero que además eran adultos o adultos jóvenes en los años 40, y Roy empieza a pensar, de hecho él contaba historias tipo teleteatro, este se puso en pareja con estos dos se casaron, estos potencialmente tuvieron hijos, y entonces él dice, ¿por qué no vemos a esos hijos? Y a todo esto, desde hacía ya unos años, entre los personajes de la Tierra 2 habían aparecido algunos personajes como Power Girl, que básicamente es como una especie de Supergirl de la Tierra 2, que era un personaje mucho más joven que su primo Superman, mucho más que las versiones de Tierra 1, y The Huntress. The Huntress es un personaje súper clave. The Huntress es Helena Wayne, es la hija de Bruce Wayne y de Selina Kyle, es la hija de Batman y Catwoman de Tierra 2. Tierra 2, Catwoman se reintegra a la sociedad, se casa con Bruce Wayne, tienen una hija, esa hija es una hija adulta que es abogada, que se llama Helena, que tiene lo mejor de ambos de sus padres y se dedica a combatir el crimen bajo la personalidad de The Huntress. Es decir, el concepto de segunda generación ya estaba ahí como instalado. Y además, cuando estaba escribiendo junto con Dan Wonder Woman, tienen la suerte de escribir un número muy importante, que es el número aniversario de Wonder Woman 300, y por supuesto en esa numeración, esos 300 números, estaban incluidas las historias de los años 40, es decir, de Wonder Woman de la Tierra 2. Y entonces, en una historia así como al pasar, cuentan una historia del presente, es decir, qué estaba haciendo Wonder Woman de la Tierra 2 en los años 80, y lo que dicen es que Diana se casó con Steve Trevor y que tuvo una hija. Esa hija lleva el nombre de su madre, se llama Hipólita, pero todos le llaman Lita, y que también tiene una personalidad superheroica que se llama Fury. Es decir, piensen, ya están todos esos personajes dando vuelta por ahí. Y entonces, a Roy y a Dan se les ocurre y le presentan la idea a el artista con el que estaban trabajando, que es Jerry Ordway, y al entintador que estaba trabajando con ellos también, que es Mike Macklin, que pueden ver que son los nombres de los tres creadores que figuran acá en la tapa del libro. Decir, bueno, si hacemos un grupo de adolescentes que estén en la Tierra 2, pero del presente, y que sean los hijos, los protegidos de los héroes de la Tierra 1. Bueno, y empiezan a conceptualizar distintos personajes. Algunos de esos conceptos se vieron muy tempranamente, nunca se publicaron, algunos sí, algunos sabemos, digamos, hay mucho escrito en retrospectiva. Recuerden, Roy es historiador, así que además es muy buen historiador de su propio material, entonces tiene bocetos, ideas originales, nombres originales para personajes que después conocimos con otros nombres, ¿no? Y un montón de cosas más. Y empiezan con esta historia de una especie de Justice Society Junior, digamos, que hasta muchísimo tiempo después recién se pasó a llamar Infinity Inc. Y que básicamente iba a ser esto, iba a ser un grupo de adolescentes muy parecido a los Teen Titans, pero en la Tierra 2, donde no hay tanto héroe juvenil, teniendo historias en la actualidad, que era a principios de los años 80, y que además, como iba a ser publicada en este formato, que se llama el formato Baxter. ¿Se acuerdan? Les hablé de Baxter cuando les hablé de la historia de la Legión, que es este formato que se vendía solo en comiquerías y que era un poco más caro y que no tenía el sello de la Comics Code Authority,
que les permitía tocar temas un poquito más adultos, que en general se traducía como podemos ser un poquitito más sexy, si se quiere. Bueno, y sale Infinity Inc. Infinity Inc. Vengo siempre a este libro porque es el único que está publicado. Yo tengo mis Infinity Inc. ¿Se acuerdan? Se los mostré con el Suicide Squad, cuando hicimos el video del Suicide Squad. Yo los tengo acá encuadernados. Astutísimo que estuve con esto porque los del Suicide Squad los volvieron a reimprimir. Los de Infinity Inc., como ya les conté, pues no mi ciela. Pero bueno, es más fácil mostrarles este librito que tengo por acá. Y si no, tenemos para mostrarle el rompecabezas. Tenemos también un rompecabezas hermoso. Después podemos hacer un b-roll con el rompecabezas. Y le mandamos un besito a Josh Justins que nos regaló el rompecabezas. Pero bueno, este grupo tiene a varios personajes que ahora les voy a hablar un poquitito porque algunos de ellos ya los vieron si están viendo Stargirl. Algunos los vieron si están leyendo Justice Society. Algunos los pueden conocer. ¿Por qué? Porque acá en esta etapa, por ejemplo, pueden ver que está Power Girl. Ya les hablé de Power Girl. Y de Huntress. Recién les hablé de The Huntress. La pieza clave que falta en todo esto es este tipo con las estrellitas que están viendo acá, que es el Star Spangled Kid. Ah, esto les suena. Star Spangled Kid, si están viendo Stargirl, saben de qué les estoy hablando. Y en esto, Stargirl es bárbaro porque tomó la historia casi tal cual como sucedió. Star Spangled Kid fue de alguna manera el primer héroe adolescente que no era un sidekick, que no era el segundón de otro héroe, sino que lo que él tenía era un sidekick adulto. Un adulto responsable que lo tenía que acompañar, que era un señor con una remera a rayas que se llama Stripesy. Es decir, por supuesto, de nuevo, los personajes es el padrastro de Stargirl. Si están viendo Stargirl saben cómo es esta historia. Bueno, el tema es que porque cómics, inserte el meme correspondiente, Star Spangled Kid y Stripesy con otros héroes más, que eran los 7 soldados de la justicia, de Seven Soldiers of Justice, estuvieron en una burbuja del tiempo durante casi 3 décadas. Entonces, cuando en un encuentro entre la Justice League y la Justice Society lo sacan de este limbo en el cual estaban, Star Spangled Kid pasa a ser contemporáneo de los integrantes de la Justice Society, que ya todos eran gente canosa de más de 50 años tirando a 60, y él seguía siendo un chico de menos de 20, ¿no? Un adolescente. Entonces ahí tenemos otro héroe juvenil. Bueno, el Star Spangled Kid de alguna manera se transforma en el mentor de Infinity Inc. Y pasa a ser parte de este equipo también. Bueno, entonces el equipo tenía a Alita Trevor, que es la hija de Wonder Woman y de Steve Trevor, más conocida como Fury. A esta también la conocen, ahora les voy a contar, igual ya les hablé un poquitito en otro video de quién es. Estaba Héctor Hall. Héctor es el hijo de Hawkman y Hawkgirl, el hombre halcón y la chica halcón, los de la era de oro, de nuevo, muchas complicaciones. Estaba 2 personajes nuevos que decían ser hijos de Linterna Verde, de nuevo el Linterna Verde, el de la Golden Age, que eran Jade y Obsidian. Todo esto es muy curioso porque Alan Scott no recordaba haber tenido hijos, entonces cómo estos chicos podían ser hijos. Después estaba Nucleon, que era como el ahijado del personaje de Atom. Y después se iban a ir sumando otros personajes más. Había también un ahijado de Hawkman y Hawkwoman que se llama Nordwing. Y la intención original de estos pibes que se conocen, nos cuentan de nuevo, continuidad retroactiva, nos cuentan que ya se conocen desde chiquitos. Cuando tienen 18, 19 años, están en la universidad, es sumarse a la Sociedad de la Justicia, la Justice Society. La Justice Society les dicen, no tienen experiencia, son nuestros hijos, los tenemos que proteger, y entonces ellos forman su propio grupo que es Infinity Inc. Bajo los auspicios de Star Spangled Kid. Hay integrantes que entran, hay integrantes que salen. No les mencioné a 3 integrantes clave que no aparecen hasta muchísimo más adelante, pero que se están viendo en Stargirl, ya saben quién son. Se tratan de la nueva Wildcat, Yolanda Montes, que es una protegida del personaje de Wildcat. Se trata de el nuevo Hourman, Rick Tyler, que es el hijo de Rex Tyler, el Hourman original. Y una nueva encarnación de Dr. Midnight. Dr. Midnight es un personaje que tenía 2 características, era médico y era ciego,
y una aprendiz de él, una pasante, que es una médica ciega también, pasa a ser la nueva Doctor Midnight. Todos estos orígenes, reducidos mucho en edad, los están viendo en Stargirl. Son todos personajes de Stargirl. Y por eso les digo, qué bien hecho que está. Stargirl está haciendo Infinity Inc. por otros medios, básicamente, porque está... en realidad acá no existía Courtney, porque Courtney Stargirl, como les conté en el video de Jeff Jones, es un personaje que aparece recién en los 90, pero es utilizando a Courtney y a su relación con el Star Spangled Kid, presenta a todos otros personajes. Bueno, los primeros números son una larga historia de 12 números, la que está contenida aquí por la mitad nada más. Ellos tuvieron como un preview viajando en el tiempo y apareciendo en la revista del All Star Squadron, muy confuso, pero fue una buena presentación porque All Star Squadron, como les decía, lo leía mucha gente. Y publican esa larga historia que se llama The Generation Saga, toda dibujada por Jerry Ordway con las tintas de Mike Macklin. Jerry Ordway medio como que termina quemadísimo después de dibujar todo eso, y además le salen otras oportunidades de trabajo. Y entonces se va, lo reemplaza, lo reemplaza un artista muy querido que se muere. Una de esas cosas terribles. ¿Se acuerdan? Como siempre cuento la historia de Dick Dilling, pero Dick Dilling era muy grande y este era un tipo muchísimo más joven. Y lo reemplaza entonces un artista, un pibe súper nuevísimo, súper fresquísimo, que se llamaba Todd McFarlane. Sí, el mismísimo Todd McFarlane, el de Spawn, el de Image, el Bocón, ¿no? Este tipo que, por supuesto, muchos de ustedes no lo quieren para nada, entre otras cosas porque es un dibujante polémico en algunos aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con la anatomía y con lo cual son sus interpretaciones de los personajes clásicos. Él se hace famoso, por supuesto, dibujando primero Hulk, pero mucho más dibujando a Spider-Man. Pero sus inicios son acá en Infinity Inc. Ahora les voy a mostrar. No dibujaba bien, nunca dibujó bien McFarlane. Lo que era muy original. Es un tipo que incorporaba en su diseño de página elementos que tienen que ver por ahí con el diseño gráfico, piénsenlos, o con sus ganas de dibujar retratos y pin-ups de los personajes, pero que no necesariamente tenían que ver con la historia, pero entonces los incorporaba como si fuera arte marginal en el diseño de las páginas. Una cosa rara, a mí me gusta, ¿qué quieren que les diga? Me parece interesante y además él presenta a una serie de personajes nuevos, aparece un grupo de supervillanos que se llama Helix. El diseño de los personajes de Helix es de él y en el grupo Helix hay un personaje clave que se llama Mr. Bones, personaje que hasta el día de hoy se sigue utilizando en la continuidad de DC y que es una creación de Roy Thomas junto a Todd McFarlane. Todd hizo un montón de números y después se va más o menos al mismo tiempo que sucede la cosa más terrible que le sucedió no solo a Infinity Inc., sino también al All Star Squadron y básicamente entonces a Roy Thomas, que fue la crisis en Tierras Infinitas. ¿Por qué? Bueno, primero es muy interesante, vieron que yo siempre les digo, lean la parafernalia alrededor de las series, ¿no? Los reportajes, las notas escritas que están como prefacios de los libros y otras cosas. En el número 1 de Crisis hay una nota bastante larga que escribe Mark Wolfman, donde entre otras cosas le agradece muy especialmente a Roy Thomas por su conocimiento enciclopédico y lo generoso que había sido, pasándole las notas sobre los personajes de la Tierra 2. Todo esto muy lindo, pero el objetivo final de la crisis era borrar a la Tierra 2, o por lo menos incorporarla a la Tierra 1 con todo lo que trae esto aparejado. ¿Qué trae aparejado? Bueno, trae aparejado, por ejemplo, que nunca hubo Superman, Batman y Mujer Maravilla en la Era de Oro. Por lo tanto, sus hijos, sus descendientes, sus protegidos, ¿cómo los explico? Es decir, ¿cómo explico Infinity Inc. si estos personajes no existieron en el momento histórico que tendrían que haber existido? Básicamente, estos títulos nunca se recuperaron de la crisis. Es decir, si bien Roy siguió intentando, de hecho aparece una revista nueva, de nuevo, ¿se acuerdan que les digo? Roy lo que quiere todo el tiempo es completar los espacios que faltan. Bueno, entonces crea una revista que se llama The Young All Stars, que vendría a ser como el grupo juvenil de los años 40, donde crea personajes nuevos que serían
la que va a ser la madre de Fury en lugar de Wonder Woman, el personaje que reemplazaría a Superman en la Era de Oro, el personaje que reemplazaría a Batman, etcétera, etcétera. Por supuesto, nunca funcionó. Todo hecho como el traste, todo hecho a las apuradas. Nada, nunca se recuperó. Y tengan en cuenta que todo esto además sucede, les decía, Infinity Inc. duró 53 números. Esto sucede alrededor del número 28 de Infinity Inc. Es decir, la segunda mitad de Infinity Inc. es Roy tratando de remar en dulce de leche, arreglar esta continuidad. Nos queda una perla que de hecho escribí una notita una vez en mi blog y ahora les quiero contar, que es una historia hermosa, que es alguien se la dejó hacer a Roy a pesar de que no tendría que haber existido, que es una historia post-crisis que se llama Paradise Island Lost, es decir, jugando con el título de Paradise Lost, el paraíso perdido, lo que dice la isla paraíso perdido, y es Lita Trevor se acuerda de sus padres, Diana Prince y Steve Trevor, a pesar de que ellos ya no existen más. Entonces hay un personaje que es telépata que lo que va a hacer es borrarle esos recuerdos para que ella no sufra más. Una cosa espantosa y que éticamente mejor ni nos metamos, ríanse de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Bueno, el tema es que cuando este personaje se mete en su mente, tiene un recuerdo de cuando ellos eran chicos. Y esta historia, que es una de las últimas historias que dibuja McFarlane en el título, es hermosa. Es una historia de chicos de 8 o 9 años, muchos de ellos con superpoderes, que son los hijos, los ahijados de los superhéroes, haciendo travesuras. Pero imagínense, ¿no? Unos brats de 8 años con superfuerza, o con la habilidad para volar, o con acceso a un avión invisible. Nada, la historia es encantadora, es divina y es como una especie de mimo a una continuidad que ya en ese momento no existía y que por supuesto no iba a existir nunca más. Es decir, yo les contaba, tengo 2 libros de esto. Bueno, este libro, miren, es hasta el número 26. Si no me equivoco, Paradise Island Lost es algo así como el número 28. Quiere decir que tengo un libro entero que continúa así, que es básicamente el título tratando de recuperarse, también tratando de recuperarse de la salida de McFarlane, que aunque a ustedes no les guste, era un tipo con un estilo distintivo y bastante, ya se estaba haciendo bastante popular, y ninguno de los artistas que lo reemplazó logró hacerlo. Pero bueno, estas creaciones, y de nuevo, Roy no estaba escribiendo bien, Roy realmente no tenía dedo para escribir personajes juveniles, a pesar de ser un tipo que había escrito a Spider-Man, pónganle. Pero bueno, ya en ese momento, que todavía era joven, ¿no? Porque además está esto, es decir, Roy en el año 82, 83, cuando suceden estas cosas, pónganle que tenía 40 años, 42 años, ¿no? Hoy en día es un tipo joven. Bueno, en ese momento ya era un viejo de mierda. Y la verdad que se nota la verdad, Wolfman estaba escribiendo Titanes y tenía mucho más sensibilidad juvenil, ni hablar de Claremont escribiendo a los X-Men en Marvel, ¿no? Realmente lo había perdido. Pero los personajes que él creó son personajes muy, muy duraderos, y les quiero hablar un poquitito del recorrido de esos personajes en el momento en el cual Roy se va. Bueno, en una historia, de nuevo, Roy haciendo cualquier cosa y tratando de mezclar los personajes, hay un personaje que es el personaje de Sandman, es un personaje histórico de la Era de Oro, y luego en los años 70 el queridísimo Jack Kirby hizo una reinvención en los años 70. Esa versión de los años 70 duró muy poquitito y nadie se la tomó muy en serio, salvo Roy Thomas, que como les decía, mucha atención a este tipo de detalles. Bueno, en una historia que es larga, confusa e innecesaria, Hector Hall, el hijo de Hawkman, primero se transforma en un villano, luego se muere y luego de muerto vuelve siendo una nueva encarnación de este personaje de Sandman de los 70. Y haciendo todo eso, se vuelve a juntar con su novia, Lita Trevor. Ella queda embarazada y se la lleva a ella a su tierra, que es la Tierra de los Sueños. ¿Esto les es familiar? Por supuesto que sí, porque muy poco tiempo después, todavía dentro de los años 80, Neil Gaiman empieza a escribir la revista de Sandman en DC, y entre otras cosas lo que él hace también es trazar cuáles son las líneas de conexión de su personaje nuevo, Morfeo,
con estos otros personajes que se llamaban Sandman y qué lugar ocupaban realmente en su linaje, digamos, ahí dentro de la revista. Entonces, entre otras cosas, él lo que hace es, dentro de la historia de Doll's House, vuelve a aparecer una mujer que primero no se identifica muy bien quién es, entre otras cosas porque además es una rubia que ahora tiene el pelo blanco, como que hubiese encanecida de tristeza, es una mujer embarazada, que no es otra que Lita Trevor. Sí, Lita vuelve a aparecer en la revista de Sandman, también vuelve a aparecer Héctor de una manera muy burlona. Alguna gente de hecho se enojó porque lo hacen quedar como un pelotudo. Si me preguntan, Héctor siempre fue un pelotudo, pero bueno, ahí lo hacen quedar más como un pelotudo todavía. Y esa historia termina con Morfeo diciéndole a Lita, el hijo que llevas en tu vientre me pertenece, es mi hijo, digamos. No es una persona real, sino que es mi hijo. Por supuesto, ese hijo después todo esto dentro de la revista de Sandman, título para adultos, Vértigo. Sí, además ella había estado embarazada como años también. Claro, bueno, sí, que en realidad parece que es muchísimo más. Estuvo embarazada como 5 años, que es un montón igual, ¿no? Pero bueno, vieron, el editor leyó Sandman. ¡Lo odio! Pero bueno, el tema es, el hijo nace, ese hijo se llama Daniel, después a Daniel lo raptan, Lita se une a las Furias, recuerden que su nombre era Fury, es decir, Lita era una de las Furias de alguna manera, y por supuesto, spoilers de hace 30 años, Daniel termina siendo el nuevo Morfeo, es el nuevo Sandman. Es decir, el personaje de Daniel es el hijo de Héctor y Lita, que son personajes creados por Roy Thomas y Jerry Ordway para Infinity Inc. ¿No? Ven cómo, cuando les digo estos personajes tuvieron muchísima duración, me refiero a eso. Después en una serie muy linda que se llama Chase, resulta que aparece una de estas oficinas paragubernamentales que hay en DC, que se llama el DEO, que es el Departamento de Operaciones Extra normales, el mismo de Supergirl, pero distinto. Y resulta que el director de la agencia donde está Chase es Mr. Bones. Mr. Bones, este personaje que les dije, diseñado por McFarlane, creado por Roy Thomas. Bueno, después, un poquitito después, sale la nueva serie de Manhunter, y en el elenco de soporte de la serie de Manhunter, uno de los personajes es Todd Rice. Es un muchacho gay, civil, ¿quién es Todd Rice? Es Obsidian, es el personaje creado por Roy Thomas y Jerry Ordway para Infinity Inc., que lo retomó, y el escritor Mark Andreyko es el que por primera vez dice Todd era un personaje gay, algo que ya había estado medio como implícito cuando él y Nuclon estuvieron muy brevemente en la Justice League. Ni me voy a meter con esas historias. Y después, por supuesto, no les voy a contar toda la historia de la Justice Society. Para eso, vean, tenemos videitos al respecto. Todos estos personajes vuelven, son repensados, son readaptados para los años 90, los años 2000 por Jeff Jones dentro del título de la Justice Society. Muy, muy especialmente uno de esos personajes, que es el personaje que originalmente se llamaba Nuclon, es este muchacho grandote, alto, que está acá con una cresta, que luego toma el nombre de Atom Smasher, y es el personaje que tiene el recorrido moral más interesante de Justice Society. Es un héroe, pero que sufre una pérdida personal muy importante, y eso lo lleva a hacer actos de venganza de los cuales se arrepiente o tal vez no, y entonces se encuentra con un personaje de moral muy dudosa, que es Black Adam, y de alguna manera él queda afiliado, si se quiere, del lado de Black Adam. Toda esta historia ustedes la van a ver en la película de Black Adam. De hecho, este chico Noah Centineo, que está casteado en la película de Black Adam, va a ser de Albert Rothstein, que es Nuclon, que es Atom Smasher. De hecho, el personaje Albert, Nuclon, Atom Smasher, como lo quieran llamar, no lo están viendo en Stargirl porque se lo están reservando para contar la historia en Black Adam. De la misma manera que la crisis rompió Infinity Inc., por supuesto los New 52 rompieron todo lo que tenía que ver con la Justice Society. Hicieron un injerto, una cosa medio rara que se llama Tierra 2. Es un cómic de mierda, hermosamente dibujado por Nicola Scott.
En este cómic, y se los mencioné hace un montón de tiempo cuando hablé de diversidad en DC, aparece una nueva encarnación de el Green Lantern de la Era de Oro, de Alan Scott, que es un tipo gay. Y les cuento esto porque en estas cosas vieron que ya se los conté cuando estuvimos hablando del Superman bisexual. En esta nueva retro multicontinuidad que se llama Infinite Frontier, están relanzando a la Justice Society aparentemente con una mezcla de personajes viejos y personajes nuevos. Vuelve Alan Scott, la versión original, es el padre de Jade Obsidian, y en uno de los primeros números que aparecen hay un lindo diálogo entre Alan Scott, el de la Era de Oro, que a sus 80 y pico, casi 100 años, que son los que tiene que tener, sale del closet ante sus hijos, y por supuesto su hijo Obsidian es también gay, ¿no? Así que hay un padre e hijo gay. No piensen en cosas de categorías de porno, sino una historia bastante linda de diversidad en el universo DC. Bueno, estos personajes, como les decía, son hermosos. Infinity Inc. a mí me gusta. Yo no tendría estas revistas encuadernadas si no me gustaran. No tendría el rompecabezas que el editor les va a estar mostrando ahora en el B-roll, acá acompañando estas imágenes, si no me encantaran estos personajes. Y algunas de las historias que escribió Roy, pero bueno, nada, no han sido muy maltratadas por DC, entre otras cosas. Pero bueno, hay gente que trabaja para DC, pero por fuera de DC, los productores de Stargirl, los que están detrás de la película de Black Adam, que han tenido una nueva apreciación, y a por ellos vamos. Gracias una vez más por sumarse al canal. Hoy volvimos a los Ay que pesada. Esperemos que les haya gustado. Estuvimos una semanita sin video. Puede ser que la que viene también. Pero mientras tanto, como siempre, si les gusta lo que hacemos, nos pueden dejar un cafecito si están en el exterior, algo por PayPal, y nos estamos viendo. Voy a hacer una pequeña defensa de Roy Thomas en algo que me parece que es muy bueno. ¿Vieron cuando les dije de Geoff Johns, que trae estas herramientas que tienen que ver con cómo se escriben las películas y las series de televisión y las incorporó a los cómics, y esto está muy bien? Bueno, Roy Thomas es uno de estos autores que, más allá de lo que pensemos de ellos y de qué ideología tengan, leyeron a los clásicos, a todos los clásicos, a lo que se conoce como el canon. Es un tipo con un acervo cultural muy importante, que si bien no es como el de los ingleses, no es el de Grant Morrison o el de Gaiman, o por supuesto el de Moore, es muy... incorpora referencias. Cuando les digo esto, ¿no? Hay una historia que se llama Paradise Island Lost, está citando a esto. Todas sus historias generalmente empiezan con una cita, y esa cita puede ser o a una gran obra de la literatura o a obras del cine de los años 40 y 50, que son sus favoritos, porque él tiene como una fijación importante con los años 40, y además escribe muy bien en el sentido de no que cuenta buenas historias, sino que lo que escribe está muy correcta. No quiero decir correctamente, porque también puede escribir, tiene oído para el diálogo, entonces puede escribir un diálogo muy coloquial, pero todo lo que escribe está bueno. Yo aprendí muchísimo vocabulario de inglés leyendo a Roy Thomas, leyendo Infinity Inc. Expresiones, giros del lenguaje, los maneja como pocos guionistas, sobre todo como pocos guionistas posteriores a él. Ni hablar de los guionistas que vienen en la era McFarlane, ¿no? Lo de los 90, que apenas saben escribir. Es decir, hay mucho comiquero que aprendió leyendo cómics. Y justamente lo que tiene Roy es que, si bien leyó cómics toda su vida, leyó cómics de la Era de Oro, es un tipo que leyó literatura. Y se nota, tiene un manejo de la lengua que es realmente bueno, y más allá de que algunas de sus historias no me terminen de convencer o que políticamente me parezcan un asco, indefectiblemente están bien escritas y merecen leerse, por supuesto, si tienen la oportunidad, en inglés.